la muerte, festejando la muerte. Cuando festejamos la muerte, ¿también festejamos la vida? ¿O son dos cosas que festejamos, pero una la hacemos con la resignación de que llegará la otra? O como lo plantea Martin Heidegger en El ser y el tiempo, los parágrafos del 35 al 50, cuando habla de la vida auténtica y que habla diciendo que una vida auténtica es aquella vida que se prepara para la muerte, ya que la muerte es la única posibilidad que imposibilita todas las demás posibilidades. Morimos es lo mismo que perecer, fenecer, caducar. ¿Qué muere? ¿Cuándo decimos que empezamos a morir? Alguna copla veracruzana dice que uno empieza a morir al siguiente instante en que nació. El gran tema de la muerte lo han investigado, lo han pensado los humanos desde muchos siglos atrás. Los mitos que explican a la muerte son muchos. Las leyendas. Pero voy a precisar el concepto de sujetos que investigan la muerte. Investigar es ir al vestigio, a dónde está el origen. ¿En qué momento el hombre se dio cuenta de que tenía la muerte? O que en su naturaleza la muerte estaba con él. Siempre el hombre ha muerto, siempre el hombre ha nacido. Pero ¿por qué hubo determinadas épocas, según las culturas, donde la muerte se volvió un tema? Consideremos que la muerte se volvió un tema cuando tuvimos conciencia de ella. Cuando la razón, el cerebro, empezó a percibir emociones de ausencia, de carencia, de necesidad. Fue en ese momento cuando un conjunto de hombres perdió a alguien muy amado, muy querido, que se empezó a experimentar la muerte, que se empezó a vivir el gran problema de la experiencia de la muerte. Quizá en las primeras culturas, dígase la zona en la que se quiera, babilonios, persas, sumerios, acarios, mayas, olmecas, que es una de las culturas más antiguas en nuestra zona de Mesoamérica, los incas, los chapines, el mundo apache en los Estados Unidos, etc. Hubo un momento en que ellos empezaron a percibir el fenómeno de la muerte y empezaron a convivir con ella. Obviamente, nosotros, siendo una cultura occidental, a la muerte la vemos desde Occidente. Y desde Occidente tenemos 4 elementos para ver la muerte. La muerte desde esa relación con el alma. Aristóteles, en física, plantea el fenómeno del alma. Habrá quien consideraría, habrá quien sostuviera fuertemente que el problema del alma estará en la metafísica. No, el problema del alma es un texto aparte de Aristóteles. Y el alma la define o la establece como ese elemento
que hace al hombre hombre. Es decir, hay un alma que todos los hombres comparten. Platón ya hablaba del concepto de alma, de ánima. Lo trata en los diálogos. Lo trata en el diálogo de la santidad. Lo trata en el diálogo de la apología de Sócrates. Lo trata en el Timeo. Lo trata en Eutifrón, etc. El alma es esa invención filosófica que arma una síntesis con el cuerpo y el resultado es el hombre. Es decir, el hombre es el resultado de un alma y de un cuerpo. Entonces, el alma no muere, dice Platón. El alma muta, transmuta. Mientras que en Aristóteles el alma es algo que se perfecciona. Es algo que cuando morimos sale de nosotros y se va a un lugar diferente. Entonces la muerte la vemos con esa relación de alma. Número 2. La muerte y su relación con el pecado. John Milton, en El Paraíso Perdido, dialoga o plantea el asunto de cómo vemos que la muerte no estaba en ese plan teogónico, sino que la muerte es la consecuencia de que el ser humano se deja tentar. Dice El Paraíso Perdido, Eva por una voz de un sapo en el oído y Adán por la voz de su mujer en la alcoba. Pero a final de cuentas, John Milton no condena a la mujer ni condena al hombre. Narra que el ángel Rafael acudía a ellos y le decía a Adán cómo iba a ser su caída. Porque la caída de Adán, o del hombre, del humano, junto con Eva, de los humanos, la caída del paraíso, no se dio por la propia desobediencia del hombre. John Milton sostiene que la caída del hombre se da porque Lucifer, Satanás, Belcebú y todo ese conjunto de senadores y diputados del Averno tenían una vendetta contra Dios. Sabían que no se iban a poder enfrentar nunca a Uriel, a Gabriel, a Miguel, a todos esa corte celestial. Recuerden que los demonios, o Lucifer y todos ellos son ángeles también, y que según John Milton hubo una rebelión que hizo la separación de tres cosas: el cielo, la tierra y el abismo. Entonces, que Satanás, dándose cuenta que no iba a poder nunca contra los ángeles ni contra Dios, porque era ir contra su creación, contra sus hermanos celestiales, pues él decide vengarse de Dios a través de la otra obra perfecta que hace Dios, que es el hombre, que es la especie humana. Entonces Rafael, el ángel de la historia, y también por ahí hablan del ángel de la medicina, le comenta a Adán y le comenta a Eva que habrá un pecado y que ese pecado traerá la muerte al mundo. Pero en el paraíso perdido no es catastrófica la muerte o la pérdida del paraíso o la pérdida del paraíso. Es esperanzadora, porque John Milton sostiene hasta el final de la obra que Adán y Eva salen abrazados, caminando y viendo como dos ángeles con espadas de fuego se quedan resguardando el Edén, y ellos se internan en el mundo y generan la especie. En esta novela del paraíso perdido se nos narra que la muerte es consecuencia de un pecado, no solo del hombre, sino también del pecado que una fracción de los ángeles
desconfía de su creador y lo reta. El tercer elemento, ver a la muerte desde un punto de vista de convivencia. Los vivos y los muertos conviven. Por eso es que las culturas siempre han tenido un panteón, un espacio para esos dioses muertos, o el lugar de los dioses. Dirían, pero es que esto de los dioses, los hombres no son dioses. Ojo, en algunas culturas los hombres son dioses, los hombres son considerados dioses. Por eso panteón. La cristiandad le puso camposanto para dejar a un lado la idea de panteón, del lugar de los dioses, y que Dios era un lugar diferente al del hombre. Entonces le pusieron cementerio como lugar de sembrar. Entonces el cementerio está dentro de los pueblos, dentro de las ciudades, a las afueras, pero dentro. O sea, ¿a qué me refiero? En las orillas, en las inmediaciones, casi a la salida de los pueblos, de las ciudades. Bueno, hoy hay ciudades donde está media ciudad, pero bueno, en un momento fueron pensados para las orillas, para poder ir y convivir con ellos, hablarles, dialogar con ellos, desahogarse, establecer un vínculo con ellos. El cuarto elemento, la muerte desde un punto de vista religioso. La muerte desde un punto de vista religioso retoma a Aristóteles y retoma la idea de que la muerte es la separación del alma y cuerpo. La muerte es la fragmentación o la degradación del cuerpo, pero el alma queda reservada en un espacio diferente. Los cristianos dicen que el purgatorio, algunas religiones orientales dicen que el alma queda vagando. Las sociedades del bosque dicen que las almas se internan en las penumbras y habitan entre los árboles. La cultura mesoamericana, en especial el mundo náhuatl, sostiene que las almas ubican un lugar diferente según su vida y según la forma en que murieron. Cualquiera que sea esta de las cuatro visiones, el mundo ha inventado formas de relacionarse con ellas. En el caso de las culturas celtas, la cultura celta que se estableció en la Gran Bretaña, en la Hispania, que hoy es conocido como España, en el mundo balcánico, su recorrido en el mundo germánico, ellos tenían una fiesta importante, el Samaín. Pero esta fiesta del Samaín tiene dos categorías. Por un lado, el fin de algo, el fin de la vida. Y el fin de la vida lo establecían como la oscuridad. Y en aquella zona celta, cuando se presenta el invierno y el frío, el invierno, los días son más cortos. Por lo tanto, era el tiempo era el fin del tiempo de la luz. Era el fin del tiempo de la cosecha. Era un tiempo que tenía un día específico, que según el calendario gregoriano es el 31 de octubre, pero habrá que ver el calendario celta. Pero coincidían las estaciones del año. Entonces ese 31 de octubre se unían los pueblos para recordar lo bello que había sido el tiempo de la luz y que había que cuidarse para el tiempo de la oscuridad. Por eso se hacían juegos, por eso se trabajaba con la luz, los amigos caminaban juntos y aventaban una piedra hacia atrás cada quien, y si la piedra iba muy separada del otro, es decir, que su muerte estarían separados, que a la hora de morir no se vería uno al otro, o si quedaban juntos es que se verían morir, etcétera. Eran cuentos, eran narraciones, eran leyendas con las que ellos explicaban ese fin del tiempo, pero también el fin de la vida,
porque ellos sostenían que la muerte es cerrar los ojos y llegar a una oscuridad profunda, espesa, infinita. Esto lo narra también la Divina Comedia, Dante Alighieri. Dante Alighieri es muy importante porque se duerme y se pierde en la noche, y a la entrada de un bosque lo acecha una loba, un puma, una pantera, y ahí le aparece un muerto que irá a su encuentro y a su rescate, el gran poeta Virgilio, el de la Eneida, el poeta que había leído siempre Dante, y lo va a internar a ese mundo del infierno, al mundo del purgatorio, y por fin llegará a las grandes esferas celestes, el sueño de él. La obra de la Divina Comedia sintetiza el pensamiento de los pueblos celtas, y que su narración será el fundamento para el cristianismo occidental, que instaurará la idea del infierno, del purgatorio y del cielo, y sobre ello establecerá toda una doctrina que será trabajada por los teólogos más adelante. Esta corriente o esta festividad del Samaín se convirtió en el Halloween en el mundo anglosajón, y se trasladó a Europa, se trasladó a América del Norte, a los Estados Unidos, a Canadá y ahora hacia nosotros, con sus variaciones, porque el Halloween que llega a Norteamérica es un Halloween que también va incluido dentro del fenómeno de la crisis política de los lords y los comunes, los lords y los comunes del Parlamento británico. Eso sería otro tema. Pero sigamos con esto. El Papa Gregorio III se percató que esta fiesta era muy grande en España, en la Bretaña, en las Britanias, y trasladó la fiesta de Todos Santos, que es la fiesta cristiana católica, que era en mayo, el 13 de mayo más o menos, la trasladó a noviembre, y con ello sintetizó el pensamiento cristiano bíblico teológico con respecto a la muerte y con respecto a la vida. Por eso está el Día de Todos Santos y Día de los Fieles Difuntos, porque la Iglesia Católica establece el Día de Todos Santos para aquellas personas que hicieron cosas formidables o importantes en la vida, pero que no han sido reconocidas por el Vaticano, o que nunca serán reconocidas porque las conocemos tú, yo, X, pero que son gente virtuosa. Entonces la Iglesia establecía ese día de Todos Santos, y después de los fieles difuntos, es decir, esos difuntos que están fieles a la esperanza de la oración de las almas que quedan vivas, de los seres que quedan vivos. Entonces esta fiesta se sintetiza. El mundo cristiano católico adapta las culturas a su teología, porque la Iglesia Católica sostiene que es dogma, pero también es historia y tradición. En el mundo nuestro, en el mesoamericano, es algo muy parecido. Es el acercamiento del invierno, pero es también el proceso de la cosecha, del fin de la cosecha del cempasúchil, de la flor de las 20 vidas, de la flor de la fragancia. También coincide, pero con los últimos días de octubre, a partir del 28. Y si revisamos los códices mendocino, esencialmente, o todos los trabajos que realizó, ahorita les menciono el nombre, podemos encontrar que, bueno, vamos a pensar en Nueva Historia Mínima de México. ¿Sí? Vamos a pensar en Vicente Rivapalacio en México a través de los siglos. Nos narran
que el mesoamericano tenía esa relación con la muerte, pero con la muerte guerrera, la muerte de la parturienta, la muerte del niño, la muerte de los animales, el mitla, que es el lugar de los muertos. Es ese proceso de descender hacia el mundo de los muertos. Y aquellos se creían que uno moría a la vida terrenal, pero que llegaba con cuerpo y alma a la vida del inframundo. Y en esa vida uno tomaba su lugar. Si era un guerrero, si era un cobarde, si era un traidor, si era un buen padre, si era un buen tlatoani, o si era un buen buey tlatoani, buey con H, buey tlatoani, buey significa grande. Si había sido una buena madre, si había muerto en el parto, si había dejado hijos. La misma narración de La Llorona que compartimos los mexicanos y los españoles habla de esto mismo, de esta relación de la noche, de la penumbra, de la tiniebla, del fondo, del abismo, pero que en ese abismo hay humanos, hay gente, lo mismo que nos narran en la Divina Comedia, cuando Virgilio acompaña a Dante al mismísimo centro del infierno. Acá es el mitla, el lugar de los muertos, en donde también hay dioses que están muertos y que están esperando un periodo para renacer o regresar, porque la muerte en el mundo mesoamericano se ve como una consecuencia, un acto en el caso de los dioses. Pues entonces se empezaba a celebrar este evento, a conmemorar. Cuando llega la conquista española, estas tradiciones también son sintetizadas para el 1 y 2 de noviembre. Y quiero llegar a un punto medular. Hoy en día, o desde hace un tiempo, se habla mucho del rescate de nuestras tradiciones y se desprecia el Halloween. Y es consecuencia de estereotipar el Halloween, el Samaín, Día de Muertos, Todos Santos, la fiesta de las cosechas en el mundo mesoamericano. Son distintas formas de ver la muerte, y no hay por ningún motivo que despreciar la una y la otra. La tradición muchas veces se sostiene en estereotipos, es decir, en conceptos que agregamos a los otros para discriminarlos. Tenemos que celebrar el Samaín, tenemos que celebrar el Día de Muertos, Todos Santos, pero también la fiesta de las cosechas mesoamericanas. ¿Por qué? Porque somos consecuencia de todo eso. Pero algunos mexicanos, y no lo digo algunos, una proposición y, el caso de lógica, y no discriminando, sino citando que no todos. Algunos creen que la tradición católica del altar de muertos es la única y verdadera. No es la única ni tampoco es la verdadera. Es una de tantas. Y es una de tantas que posee un grado de verdad, pero no toda la verdad. No es el centro del mundo su tradición. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, en el ensayo titulado Día de Muertos, Todos Santos, se habla más que de esto, más que de estas fechas, habla de la fiesta que el hombre mexicano hace fiestas para gritar un día y callar todo el resto del año. Lo mismo pasa con los días de muertos. Ese día se va al panteón y no se vuelve a ir hasta el otro año, porque el mexicano simula, y al simular crea tradiciones, y en esas tradiciones cree que con el cumplimiento de ellas se puede ganar el cielo o el reconocimiento o también la veneración de los otros. Es muy bonito reflexionar este tema desde distintas corrientes, desde el Tratado del Alma de Aristóteles, pasando por la Divina Comedia, por el Paraíso Perdido, por el Laberinto de la Soledad, por la Jaula de la Melancolía, por la lectura de los códices. Y encontraremos, con respecto al tema, narraciones maravillosas. Acá hablamos del chaneque y del nahual, porque somos una cultura agrícola.
En el mundo anglosajón y celta se hablan de las hadas, de las brujas, de los vampiros, porque son sociedades del bosque. Porque así como el campesino en México, en América Latina, se para frente a la noche y ve figuras que se reflejan con las nubes, con la bóveda celestial o la bóveda del cielo, la luna, las estrellas, y les pone nombres. En el mundo celta, las sombras y el movimiento de los árboles de los bosques espesos crea ruidos. Y si acompañamos la época del siglo V hasta el siglo XIX, donde no hay luz y solo lo acompañan las fogatas, y si a esas fogatas le agregas el conjunto de mosquitos que se acercan a la luz del fuego, y si sabes que ¿cómo se llama? Haré un tiempo y se escuchará música de fondo. Y si sabes que el ave de rapiña, el murciélago o murciégalo correctamente dicho, el murciélago, murciégalo correctamente dicho, reitero, se acercan y con sus grandes alas se generan sombras. Encontramos narraciones como Drácula y mil y un cuentos de terror que se dan en el escenario del bosque o en el escenario agrícola. Las sociedades pastoriles también tienen su narración. La sociedad del desierto también tiene su narración, pero esa la veremos en otro momento. Quiero recalcar, sí hay que defender nuestra tradición, pero por ningún motivo mandar al diablo a las otras. Un elemento más que se integra a esta tradición de Día de Muertos Todos Santos en nuestro país tiene que ver con la Catrina. No hay Catrinas ni Catrines. Si un hombre se disfraza es de Catrina, si una mujer se disfraza es de Catrina, porque alude a la obra hecha por Posadas y se llama la Catrina. Los Catrines, no, es la Catrina. Me disfracé de Catrina, me disfracé de Catrín, de esa figura que representa a ese mexicano desnudo de piel, en su obra titulada así, La Catrina. Recuérdenlo, no son Catrines, son Catrinas, hombre y mujer. Hay que conocer bien las obras, hay que conocer bien estos elementos, porque luego creamos falsedades y sobre esas falsedades creamos tradiciones y sobre esas tradiciones sostenemos estereotipos y sobre esos estereotipos discriminamos a los otros. Disfruten esta noche de Halloween con un cuento de terror. Disfruten esta noche Día de Muertos acompañados de un pan, de chocolate y de tamales, y recuerden a los que ya partieron. Recuerden junto a un amigo esta noche y véanse si a futuro se verán morir o solo se enterarán de la muerte por las redes sociales. Sea como sea, el tema de Día de Muertos Todos Santos, el tema de la muerte, el tema de las cosechas, el tema de la llegada del invierno, es un tema que no hay que dejar pasar, aunque se nos erice la piel.